En ABC Podcast, Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Abecedario del Bienestar. Afán de superación, ambición, proyectos, planes. El lado positivo de todos estos aspectos está claro. Nos empujan cada día a activarnos, a movernos, a aprender, a hacer. Pero también pueden pisar un terreno un poco más pantanoso cuando nos vemos abocados a una carrera en la que una alta autoexigencia deriva en otras cosas como ansiedad, estrés, frustración y puede que hasta depresión. Más y mejor. Queremos ser mejor jefe, mejor empleado, mejor pareja, mejor padre, mejor persona, mejor deportista, la lista es larga. ¿Sabemos realmente quiénes somos y qué a cada uno de nosotros, a mí, a ti, nos hace realmente felices? Para hablar de todo esto, hoy tenemos en ABC Bienestar al psicólogo Buenaventura del Charco. Sí, él además de psicólogo es psicoterapeuta, combina la docencia universitaria con la práctica clínica, escritor. No le gusta mucho que se lo digan, pero lo es. Conferenciante y divulgador en redes sociales. En su primer libro, Hasta los cojones del pensamiento positivo, que gustito da el título, hace una crítica inteligente hacia los mensajes vacíos y lo cierto es que fue un éxito. Ahora nos provoca con su nueva obra, Te estás jodiendo la vida. Bienvenido nuevamente, porque ya nos has acompañado en este espacio, Buenaventura, al podcast Abecedario del Bienestar. Nada, un placer volver a estar aquí ya en persona y poder echar un ratito de charleta, ¿no? Sí, nosotros estamos encantadas de recibirte ya eso cara a cara, ya en otros tiempos que nos podemos juntar a reunir y además con este libro tan provocador. Nosotros siempre decimos, ya ha sacado el libro Buenaventura, a ver ahora qué palabra usa. Pues esta de jodiendo la vida. ¿Qué buscas al poner estos nombres, estos titulares en tus libros? ¿No? A ti te gusta un poco provocar, porque ¿qué genera? Bueno, la verdad que la explicación corta es que hablo muy mal, ¿vale? Y que mi madre, la pobre, se empeñó en que fuera un caballero y no tuvo mucho éxito. Pero la explicación larga es pues dos cosas. Una de ellas creo que es una cuestión de empatía. Es decir, creo que, por ejemplo, cuando le puse ese título de Hasta los cojones, nadie creo que en su cabeza diga qué hartazgo, ¿no? Y creo que a veces un problema que estamos teniendo los divulgadores de psicología es que parecemos una especie como de Dalai Lama iluminado que bueno, que al final dice, bueno, lo que me dice este señor hasta qué punto es aplicable a mi día a día, ¿no? Y yo quiero un poco demostrar que las personas pues nos enfadamos, gruñimos y soltamos improperios. Y luego por otro lado hay una cuestión un poco más filosófica, que es que ante un pensamiento que a mí me parece que es muy naif y que todo lo dicen de una manera muy cursi, yo quería combatirlo no solo a un nivel argumental, sino también a un nivel estético. Entonces me parecía que frente a la calle de la piruleta en el país de la gominola, pues yo iba a poner un lenguaje pues rudo y con espíritu combativo, ¿no? Además, y lo consigues, porque además yo creo que el éxito que tienes en la divulgación viene mucho por esa conexión con lo más cercano. ¿Sientes así que estás conectando con gente con ese lenguaje, a diferencia de otros, pues lo que decías, más como en las altas cumbres de la psicología? Bueno, yo lo que sí que creo es que esto al final es algo más humano. Uno de los autores que cito mucho en el libro, y no me quiero poner muy profe universitario, pero para mí ha sido una de mis grandes influencias, es Carl Rogers, ¿no? Entonces Carl Rogers dice que el psicólogo tiene que lo importante no es tanto la técnica, sino la actitud del terapeuta. Y él dice que tiene que tener tres cosas. Una es empatía, otra es aceptación incondicional con los problemas del otro, es decir, no juzgarlo. Y luego, por último, reclama la idea de la autenticidad, ¿no? Él dice que realmente la terapia tiene que ser un encuentro humano y que la mejor manera de conectar con el otro no es ir de psicólogo a paciente, ¿no? En el que tú eres un sabelotodo que tiene todas las soluciones, sino que sea un encuentro de dos personas en las que todos pues intentamos salir adelante y hacerlo lo mejor que podemos con lo que sabemos y lógicamente tenemos partes de nosotros que no nos gustan. Por eso siempre intento en el libro transmitir esa autenticidad y huir un poco del personaje, ¿no? No ser el psicólogo Buenaventura, sino ser Ventura, que es otro tío que también tiene sus mierdas, ¿no? En esta conexión que haces y que hablas de la autenticidad, bueno, nosotros hemos tenido, Raquel y yo, un debate al preparar este podcast, porque un debate muy bonito, ¿no? Muy fructífero, porque claro, nos pusimos a hablar de qué es ser auténtico y la diferencia entre querer superarse y querer ser mejor y autoexigirse o querer entrar en moldes que parece que hemos comprado, porque siempre decimos nos venden, bueno, que hemos comprado, porque compramos también, ¿no? Y ¿dónde está la diferencia entre una cosa y otra? ¿Cómo saber cuál es el límite?
Pues en primer lugar deciros que creo que me habéis echado el piropo más bonito que podríais echarme, que es esta idea de hemos tenido un debate, ¿no? O sea, es decir, creo que uno de los problemas es que la mayoría de los que hacemos divulgación en psicología parece que damos un manual que hay que seguir con las respuestas y que esto es como los evangelios y es la verdad revelada, ¿no? Y a mí lo que más me gusta, más que cuando la gente me dice pienso igual que tú, es cuando la gente me dice me has hecho pensar, ¿no? O no estoy de acuerdo, pero oye, miren, esto le da otra vuelta, ¿no? Entonces, después de daros las gracias por ser tan bonitas, yo lo que creo es que lo que hay que entender es que estamos en una sociedad, que lógicamente la sociedad también la componemos nosotros, ¿no? Como tú dices, nosotros también lo compramos, Laura, y hay que entender que continuamente nos están diciendo que tenemos que ser mejores, que tenemos que avanzar y que tenemos que superarnos. Y yo no es que esté en contra de la cultura del esfuerzo. De hecho, yo soy una persona bastante trabajadora, ¿no? Mi novia es china y dice que trabajo más que ella. Así que os podéis imaginar, Cuidado. ¿no? Pero no, bromas aparte, yo sí que creo en la cultura del esfuerzo y de hecho en el libro hablo mucho de pelear por uno, ¿no? Pero creo que el problema es que cosas que a lo mejor tienen sentido para lo económico, ¿no? Pues no sé, la idea del esfuerzo, de mejorar, ¿no? Todo esto, fíjate que es normalmente lo que le pedimos a los productos, ¿no? Cada móvil tiene que ser mejor que el anterior y el valor de un móvil reside pues en si tiene unas características u otras, ¿no? Entonces yo creo que esto que está muy bien para lo material se convierte en algo perverso cuando nos deshumanizamos y convertimos a los individuos en un nuevo producto de consumo. Entonces yo lo que creo es que hay una diferencia entre esforzarme y querer conseguir cosas por una coherencia y un compromiso conmigo mismo, porque es algo que me encaja y elijo de corazón, y hacerlo por una presión social que continuamente nos está haciendo sentir insatisfechos y que nos dicen algo así como que nuestro valor como individuos depende de nuestra productividad. Y yo entiendo que eso está muy bien para una vaca, que la que da más leche vale más que la que da menos leche, pero no creo que sea algo aplicable a los seres humanos. ¿Y qué es más fuerte, esa presión social de la que hablas? O bueno, como hablábamos al principio, cuando ya compras esa idea y yo dices, pues yo tengo que ser, ¿cuál es más fuerte? No sé si eso, me imagino que dependerá de cada persona, pero a veces la presión de dentro es muy fuerte. Sí, la verdad que es muy fuerte porque engarza, y esto lo intento explicar en el libro, es decir, ¿por qué este mensaje ha calado tanto, ¿no? ¿Por qué lo interiorizamos tanto? Bueno, es porque hubo un momento en el que la publicidad descubrió que la mejor manera de vendernos las cosas era conectarlas con una necesidad emocional, ¿no? Es decir, si tú miras la publicidad hasta los años 50, la publicidad lo que hacía era pues decirte, oye, pues este producto es bueno porque tiene estas características, pero en los años 50, curiosamente, un sobrino de Freud se metió a publicista y entonces él fue el que empezó a conectar el producto que te vendían con necesidades emocionales, ¿no? O sea, por esto se ve muy bien en los anuncios de perfume, ¿no? Que sale un anuncio donde sale gente guapísima, que parece que de pronto es muy segura de sí mismo o que parece que de pronto todo el mundo la quiere y la valora, y al final del anuncio te dicen pour o pour elle, ¿no? Que yo siempre me quedo pensando, bueno, pero esta qué carajo huele, ¿no? Porque no me has explicado nada. No importa, consigues eso. Claro, entonces claro. Lo que hacen es transmitirte que adquiriendo ese producto o servicio, tú vas a tener eso que te transmiten emocionalmente en el anuncio, ¿no? Entonces el problema de esto es que es algo que como la lluvia fina ha ido calando sin que nos demos cuenta, y entonces es muy difícil sentirnos satisfechos con lo que somos, ¿no? Porque claro, siempre pues yo voy a tener menos abdominales que el tío del anuncio, pero es que incluso si consigo los abdominales, luego pues voy a ser menos simpático que el humorista de turno y luego lógicamente pues voy a ser menos inteligente que el experto que me sacan, ¿no? Entonces el problema es que continuamente nos están creando una sensación de que no somos suficientes, que esto es un miedo humano, porque básicamente el ser humano si no gusta, pues muere. Esto suena un poco brusco, pero hay que entender que, claro, en la prehistoria el ser humano dependía de estar en la tribu y que en la tribu te cuidasen, ¿no? Y que en la tribu te ayudasen. Entonces, quienes no gustaban los echaban de la tribu y se morían. Entonces, en nuestro cerebro inconsciente, gustar es casi sinónimo de supervivencia. Por eso, aunque todos nos repetimos estos mantras de que no te importe lo que diga la gente y todo este tipo de cosas, bueno, pues en el fondo creo que vamos a ser honestos y reconocer que a todos nos importa, ¿no? Fíjate que has dicho una palabra que no había surgido en nosotras y era esto de la satisfacción.
¿podrías decir que la insatisfacción permanente que se siente en la sociedad, que sentimos todo el tiempo, puede ser un síntoma de esto, de que estamos en una carrera de autoexigencia tremenda? Totalmente. Yo creo que básicamente es el motor social hoy en día, ¿no? Es decir, lo que nos dicen todo el rato es: sé tu mejor versión, sal de tu zona de confort, que son palabras que suenan muy bien, pero que si te paras a pensarlo, lo que te están diciendo en resumen es siempre: nunca estés satisfecho con lo que eres, ¿no? Uh-huh. Y creo que esto es algo que es totalmente disruptivo para la salud mental, ¿no? Y si no, Laura, Raquel, quien nos esté oyendo, que se para a pensar, es decir, ¿por qué si ahora la vida es más fácil que nunca? Es decir, es una vida donde hay muchos menos eventos traumáticos, Uh-huh. donde hay justicia social, donde tenemos mucha más tolerancia, donde desde luego cosas como el hambre o el frío son cosas que gracias a Dios quedaron muy atrás. ¿Por qué si la vida ahora es más cómoda? Parece que tenemos más problemas de salud mental y estamos más insatisfechos que, no sé, que mi abuelo, que era un agricultor de Granada, que iba con un burro allí a cultivar en el campo, ¿no? Entonces, este es el problema. El problema es que el por qué estamos tan mal en salud mental hoy en día es por eso, es porque somos la generación que más insatisfecha está consigo mismo, que más se autoexige y que estamos todo el rato en un juego perverso con nosotros mismos en los que somos nuestros propios jueces y verdugos, ¿no? Y continuamente nos estamos diciendo como: no eres suficientemente bueno, no eres digno de amor. Y en ese juego perverso salía también, cuando estábamos hablando de tu libro, la palabra conformismo, ¿no? Porque claro, ¿dónde está la delgada línea que separa el conformismo de esa cultura del esfuerzo, esa necesidad de superación, ese querer ser mejor? ¿Qué pasa si no queremos ser mejor? ¿Somos conformistas o qué somos? Bueno, yo lo que puede que sea conformismo. La pregunta es si estoy cómodo o yo decido el conformismo. Es decir, para mí no es que el esfuerzo sea bueno o malo o el conformismo sea bueno o malo. A mí lo que me preocupa es el imperativo moral. Es esa idea de tienes que, ¿no? Cuando debería ser un yo elijo, ¿no? Para mí el problema de todo esto es que lo que nos dicen es que para ser dignos de amor tenemos que conseguir determinado tipo de cosas. Y ahí es donde yo creo que está el mensaje perverso. Es decir, vuelvo a decirlo, además en el libro hablo de que aceptarnos y querernos no es solamente decir, pues todo me parece bien. También es ser honestos y pelear por nosotros, ¿no? Yo en el libro anterior, os acordáis que hablaba de que os decía que las emociones desagradables están muy denostadas, pero que yo era un firme defensor no solo de la tristeza, sino también de la rabia, ¿no? Porque creo que la rabia te da ese casta, te da ese fuerza de flaqueza que te permite pelear por lo que quieres, que te permite enfrentar la adversidad. Y lógicamente en este libro no me desdigo de esas palabras. Yo creo que el planteamiento es en qué momento a mí me merece la pena esforzarme y conseguir unas cosas, entendiendo que unas cosas van en detrimento de otras. Es decir, el rato que llevo ya al gimnasio, que oye, genial si yo me quiero poner el culo en la nuca porque me apetece verme guapísimo, o es verdad, ni siquiera creo que haya que adornarlo con ese buenismo de no, es por salud. Oye, pues quiero verme más atractivo, pues muy bien, es que no creo que tenga nada de malo, pero lo que hay que entender es que lo que yo invierto ahí es en costa de otras cosas. Es decir, esa hora de gimnasio es una hora que no puedo llamar a mi madre o es una hora que no voy a estar con mi hijo, ¿no? Y no tiene nada de malo, simplemente tengo que ser consciente de si me merece la pena. Y sobre todo también un poco el ser consciente de en cuántas cosas me estoy pidiendo mejorar. Porque el problema no es la hora de spinning, el problema es la hora de spinning, pero es que luego también en el trabajo estoy intentando ser mejor, pero es que luego también he leído a no sé qué experto que me ha dicho que hay que comer crudo y vegano y ahora esto es complicadísimo. Y el problema es que cada vez las cosas nos salen de una manera menos espontánea. Es decir, creo que estamos matando a nuestro yo real con tal de ser esa mejor versión. Entonces, esforzarse, perfecto, pero cuando lo elegimos y no cuando sea algo desde el miedo a no ser suficientemente válido. Ostras, y eso del yo real. Iba a preguntar lo mismo, claro, esto nos interesa. Yo real, entonces saber dónde está y cómo puedo saber cuál es mi yo real. ¿Cómo me reencuentro con mi yo real? A ver, como yo hablo con muchas palabrotas, lo voy a decir en fino, y hay una frase del psicoanalista Carl Gustav Jung que a mí me gusta mucho, que él dice que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad, ¿no? Aquí podemos poner un violín. Es bonita, es bonita. Y que básicamente lo que viene a decir es que el autoconocimiento y el aprender a estar bien con nosotros
no es tanto taparlo bajo un manto de fortalezas y fantasear con lo que quiero ser, sino que es aceptar nuestras mierdas, ¿no? Es aceptar que todos llevamos, siguiendo la metáfora católica, todos llevamos nuestra cruz y nuestra cruz forma parte de nosotros, ¿no? Entonces, el problema es que es muy difícil poder aceptarme tal y como soy y sobre todo poder conocerme si cada vez que yo me miro lo que hago es enjuiciarme, ¿no? Si cada vez que yo me miro y en vez de mirar lo que soy, lo que hago es criticarme por lo que tendría que ser, que es lo que hacemos casi todos, difícilmente voy a poder conocerme. Y claro, por eso cada vez más esto es una cosa que veo mucho en consulta y que lo hablo con otros colegas profesionales, que esto también lo quiero reivindicar, ¿no? Que a diferencia de muchos gurús, yo soy un psicólogo que ve pacientes y yo soy una persona que está conectada a la realidad del proceso de cambio de la gente. Es decir, está muy bien dar conferencias, pero lógicamente hay una parte de estar en la trinchera que te ayuda a entender la realidad, ¿no? de estos procesos. Entonces, cada vez más lo que estamos viendo muy asustados en consulta es que hay gente que te dice, mi vida va bien, pero yo me siento vacío, pero yo no estoy bien, pero hay una parte de mí que nunca acaba como de sentir que las cosas tienen sentido, ¿no? Y es porque vivimos más de esta serie de imperativos y mensajes sociales que de escucharnos. Pero claro, para poder oírnos tenemos que tener el coraje de aceptar la parte de nosotros que no nos gusta. Esto del vacío también lo habíamos pensado y comentado. Queríamos preguntarte, ¿no? Ese vacío interior que tanta gente siente, lo confiese o no, habla de algo, ¿no? Está pidiendo a gritos, a lo mejor no ser llenado, pero sí ser mirado. ¿Cómo se empieza? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y es algo a lo que intento dar respuesta en el libro, alejándome de esas recetas fáciles, porque yo creo que cada uno es de su pa y de su mae, como decimos en Granada, y que el ser humano es algo más complejo que una serie de técnicas que le valen a todo el mundo por igual, ¿no? Los famosos hábitos y las famosas herramientas. Parece que hay que tener ya más herramientas que Doraemon, ¿no? O sea, me parece que es como... Claro, porque además ese intento de solución a mí me parece que perpetúa el problema, ¿no? Porque te crea esa sensación de, joder, no tengo herramientas, no lo hago bien, no soy suficientemente bueno, que es lo que a mí me preocupa, que toda esta psicología, al final, de alguna manera, sin darse cuenta, están fomentando y legitimando este enfoque que es el que hace daño, ¿no? Y perdona que estoy dando un rodeo del carajo. No. Es bueno. Volviendo a tu pregunta, yo creo que en primer lugar la clave está en dos cosas, ¿no? Una de ellas es la compasión, es decir, es el poder mirarnos y ser compasivo no es ser victimista o no es que todo me da igual, ¿no? Fíjate que hablamos muy mal de esta idea de es que das pena. Oye, pues yo cuando tengo un problema quiero dar pena, o sea, me refiero, si a mí me diagnostican, Dios no lo quiera, un cáncer y a mi novia, a mis amigos, a mi hermano le da igual, ostras, pues vaya mierda de relaciones tengo, ¿no? O sea, yo quiero que se preocupen y que lloren y que les conmueva lo que a mí me ocurre. Y si lógicamente entendemos que eso es lo que es sano y lo que es natural con cualquier persona que nos importa, la pregunta es ¿por qué no con nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que ver nuestro dolor y que nuestro dolor no nos sea indiferente o que nuestro dolor no nos enfade, ¿no? Porque fíjate, Laura, normalmente cuando cometemos un error, lo que nos ocurre es que nos enfada el error, ¿no? Como, es que soy gilipollas, porque o vaya desastre soy, y no nos damos cuenta de que nosotros somos las primeras víctimas de nuestros errores, ¿no? Entonces, si yo no miro mi dolor y mi dolor me conmueve, además ocurre otra cosa, que es que nuestro cerebro es coherente. Entonces, si yo siempre me estoy diciendo que no soy válido y siempre me estoy diciendo que no importo, ¿por qué iba a hacer algo tan difícil como cambiar por algo que no tiene ningún valor? Entonces, muchas veces el problema es que queremos cambiar sin valorarnos, ¿no? Pero no valorarnos viendo las cosas bonitas y geniales de nosotros. Es decir, es mucho más fácil querer al Ventura, que está hoy sintiéndose importante, hablando aquí en ABC con dos reputadas periodistas como vosotras, ¿no? Lo difícil es querer al Ventura, que se despista, que es torpe, que mete la pata, que ha engordado 8 kilos escribiendo este libro, ¿vale? Y poder abrazarlo y aceptarlo. Y solo cuando me importo es cuando puedo decir, cuando a mí me conmueve el sufrimiento de Ventura, es cuando a un nivel inconsciente, por decirlo de alguna manera, hay un motivo para decir, vale, pues voy a hacer dieta, ¿no? Porque si el dolor de Ventura no me importa, ¿por qué voy a hacer algo complicado como perder peso, ¿no? Y fíjate, te estoy diciendo para algo muy superficial, pero que nos cuesta todo mucho, como el tema de cuidarnos, ¿no? Pero esto es transversal para todo. Uno no cuida y uno no se esfuerza y uno no pelea
por algo que no tiene importancia ni valor, ¿no? Entonces, valorarnos con nuestros defectos es el primer paso para poder cambiar las cosas en nuestra vida. Seguro que está haciendo, toda aquella persona que está escuchando esta entrevista está haciendo un clic, pero sería interesante saber, para profundizar en ese clic, ¿qué señales hay de que no me estoy dando el valor que debería, ¿no? O el valor, no sé si debería, ¿no? Ya hay que cuidar un poco el lenguaje, pero ¿qué señales indican que no me importo, que no peleo por mí lo suficiente porque creo que no tengo el valor suficiente, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay un par de señales que son las típicas. La primera es cómo me siento yo cuando miro mi propio sufrimiento. Es decir, lo que siento es enfado y rabia y culpa y vergüenza, o lo que siento es compasión y que me conmueve lo que me está ocurriendo, ¿no? La segunda es cuando algo me afecta, cuando algo me hace daño, yo asumo la responsabilidad y hago algo, o no hago nada y lo único que hago es criticarme, o lo único que hago es taparlo con unos hábitos que voy a desarrollar, o con evadirme en las redes, o comprar lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que al final tratarse bien, tengo un cuadro en mi consulta que pone amar es acoger y combatir, ¿no? Que lo que viene a decir es que amarnos realmente es que nuestro dolor nos conmueva y darnos ese abrazo y darnos permiso, ¿no? Permiso para fallar, permiso para descansar y no tener ganas de hacer nada. Para esto que hoy en día llamamos tirar el finde, que a mí me parece que es simplemente afilar el hacha para que el hacha pueda cortar, ¿no? Y luego, por otra parte, es esta idea de combatir, ¿no? De, oye, no voy a permitir que si algo para mí es importante, yo no hago nada. Y eso nos aleja del conformismo y también nos ayuda, pues, a estas cosas que nos cuestan tanto del conflicto, de poner límites, y fíjate, ¿no? Me voy a poner aquí un poco profundo, pero similar en la Biblia un poco yo de pequeño no entendía esa diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Que era como un Dios combativo, y el Dios del Nuevo Testamento, y creo que era como compasivo y abrazaba, ¿no? Y creo que habla precisamente de esto. Es decir, el Antiguo Testamento representa esa parte de que cuando van a atacar lo que tú amas, tienes que defenderlo, ¿no? Esclavizas a mi pueblo y te mando una serie de plagas hasta que lo liberas, porque si no protejo lo que amo, en el fondo no le estoy amando. Pero luego hay ese otro mensaje de Jesucristo, que sería esta idea de la autocompasión, de permitirnos, de entender, de empatizar con el otro, de no juzgarnos. Entonces me parece que amar es acoger y combatir, ¿no? Qué bella frase. En este combate, y tú lo dices también en tu nuevo libro, surgen palabras muy grandes, pero que las tenemos ahí todas muy presentes, muy cercanas, como la ansiedad, como el estrés. Entendemos que la vida que llevamos y el ritmo tiene cierta carga, ¿no? De estrés y de ansiedad, pero ¿cuándo se nos va de madre? Cuando dices, mira, que tienes un nivel que no se puede vivir así, no se puede ser feliz. Claro, es interesante. Probablemente si te preguntas si es tan mal, la respuesta sea sí. Es decir, la tendencia humana siempre es un poco autoengañarnos, ¿no? Siempre preferimos pensar que no nos duele tanto, que no estamos tan mal, con lo cual, si incluso a pesar de tu autoengaño te sientes mal, probablemente haya algo, ¿no? Incluso hay gente que dice, uy, que parece que yo soy muy quejica y tengo una tendencia. Bueno, pues esa tendencia ya implica que hay algo que no está como debería, ¿no? Que hay algo ahí que hay que intentar poner conciencia y mirarlo, ¿no? Entonces, esta idea de aceptarnos, aparte de palabrería bonita, ¿no? En términos prácticos se traduce en esto. Se traduce en que estar todo el rato exigiéndonos nos genera ansiedad, ¿vale? ¿Y por qué nos genera ansiedad? Bueno, esto lo explico más en el libro, pero por dar unas pinceladas. En primer lugar, lo que hay que entender es que la ansiedad es nuestro circuito de alerta, ¿vale? Es lo que se activa cuando hay una amenaza, ¿no? Antiguamente la amenaza era un lobo, hoy en día la amenaza es que están haciendo un ERTE en el trabajo, ¿no? O lo que sea. Entonces hay que entender que si yo dentro de mí tengo un verdugo y un juez cruel que está todo el rato juzgándome y que está todo el rato dándome cera, pues claro, eso es una amenaza, ¿no? Y encima es la peor amenaza porque yo estoy conmigo 24 horas del día. No puedo escapar de este verdugo. Claro, entonces eso va a tener siempre activado mi sistema de alerta, con lo cual siempre voy a estar en una vorágine ansiógena. Además, está muy demostrado que cuando nos sentimos amenazados somos más incompetentes, con lo cual erraré más, con lo cual le estoy dando munición al verdugo para que me dé caña. Y ahí nos metemos en un círculo vicioso, ¿no? Y luego, a nivel depresivo, lo que ocurren son dos cosas. Una de ellas es que esta cultura del sobreesfuerzo, cito mucho a Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, que él habla de la sociedad del cansancio, me parece que es un término muy bueno. Esta cultura de sobreesforzarnos hace que difícilmente luego tengamos energía. Pero también creo que es difícil disfrutar de las cosas
Porque claro, si ya no me vale simplemente hacerlo, sino lo que me estoy haciendo es obligarme a hacerlo perfecto, a que, no sé, a que la foto salga como la foto de la influencer, pues ya ni disfruto del viaje, ni de la foto, ni de la madre que me parió, ¿no? No sé si me explico. Entonces, claro, cuando dejo de tener energía y cuando dejo de disfrutar de las cosas, empieza a aparecer la apatía y la anedonia, que son dos síntomas de la depresión, ¿no? Esa incapacidad de hacer, ese no me apetece nada, ese no tengo energía, no tengo fuerza. Pero luego, por otro lado, además, eso, claro, fomenta la autocrítica, porque hay que ver qué no he hecho o hay que ver que no estoy disfrutando cuando ya nos sentimos mal por no disfrutar, ¿no? Entonces también, si todo el rato estoy señalándome los fallos y diciéndome de todo menos bonito, pues claro, lo difícil luego es sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Y lo normal es sentirme triste. Y además, si tapo detrás de esa imagen que proyecto en redes, detrás del postureo, detrás de una estúpida sonrisa, al Ventura más disfuncional, ese Ventura que sufre, que es el que más necesita ayuda, al final se queda solo. Entonces, claro, si me trato mal y me aíslo, lo difícil sería estar alegre, ¿no? Entonces, creo que al final nos dicen esta idea de azota al caballo, porque si azotas al caballo, el caballo andará más, pero me parece que solo conlleva dos cosas, que es que hay un momento que el caballo está reventado, ¿no? Y encima le estamos metiendo un sufrimiento adicional con todo ese fustigazo, ¿no? Entonces creo que no solamente es cruel de cojones y sádico, sino que además creo que es profundamente ineficaz y que solo nos puede llevar a la psicopatología. Además es que estamos rodeados de muchísimos mensajes. Bueno, también estábamos hablando antes de ayudas, ¿no? Estas autoayudas, estas palabrerías y estos mensajes. ¿Cuál es el efecto que provoca en nosotros todos estos mensajes? Es que tú puedes con todo, vamos con tu mejor versión, a por ello, pelea. ¿Cuál es un poco el mecanismo que se genera en nuestra cabeza con estos mensajes? Porque al final, si no lo estás haciendo, es lo que dices. O sea, yo te confieso, yo estoy agotadísima de hacer tantas cosas y de tener que ser tantas cosas, ¿no? Pues sí, o sea, yo lo primero hay gente que me dice, joder, Ventura, es que parece que estás en contra de la autoayuda, y sería muy hipócrita porque yo soy un escritor de autoayuda, ¿no? Por mucho que me escuece la etiqueta, ¿no? Que lo digo y me da así. No, en serio, yo no estoy en contra de la autoayuda. Yo lo que invito es una reflexión a desde dónde estamos comprando todo este mensaje, ¿no? Como tú bien decías, Laura. Y Raquel, en la línea de lo que tú dices, yo creo que el problema es ese. El problema es que esto sería un poco complejo de explicar, pero hay una idea básica en filosofía que es lo que se llama el marco epistemológico, ¿vale? El marco epistemológico, dicho en sencillico, lo que viene a significar es cómo nuestra forma de ver el mundo determina cómo nos comportamos y cómo consumimos, bueno, determina todo, ¿no? Entonces, el problema es que esta idea de que el valor de las cosas dependen de sus atributos, ¿no? De si son mejores o peores, y de que cada vez tenemos que ser mejores y más productivos, que creo que es algo muy bueno en el ámbito laboral o a la hora de, oye, pues cada vez los móviles son mejores, ¿no? Qué alegría, ¿no? O cada vez es más fácil hacer determinado tipo de cosas. Mira qué bien. El problema es que nos lo hemos llevado al ámbito de las personas. Y el problema es que la psicología, sin darse cuenta, ha comprado ese discurso. Es decir, hay una influencia del marco epistemológico en el mundo del desarrollo personal y de la psicología, ¿no? Por ejemplo, hay un capítulo en que yo critico mucho el término autoestima, ¿no? Que es uno de los términos supuestamente más aceptados por la mayoría de los psicólogos. Y yo critico el término de autoestima porque dicen eso, ¿no? Todo el mundo dice que tengo una buena autoestima, fíjate en las cosas buenas de ti. Y eso me parece que es una evaluación, ¿no? Es decir, o sea, me parece que yo no quiero a mi hermano porque sea guapo o feo, o yo no quiero a mi hermano porque sea más listo o más tonto. Yo lo quiero porque decido que no me va a ser indiferente. Entonces, si el amor con otros depende de preocuparme por ellos y depende de cuidarlos y de mirarlos de una manera empática y humana, ¿por qué el amor con nosotros mismos no? Entonces, me parece que ese es el error garrafal de la autoayuda, y me parece que la psicología lo que tiene es que combatir los discursos dañinos y no fomentarlos, y creo que por desgracia eso no está pasando. Uh-huh. Y en esta, claro, tanto estímulo exterior, interior, que es un poco de lo que estás hablando, de me exijo, me pido, me juzgo. Nosotros decíamos, bueno, ¿qué te hace realmente feliz? Esa autenticidad de la que hablas. ¿Hay algunas señales que nos digan, pues está por aquí? O sea, fíjate estas luces, ¿no? Verdes. Me interesa mucho esto que dices, porque fíjate, esto es un tema que se ha hablado mucho en terapia, ¿no?
¿cómo lo identifican, ¿no? Por ejemplo, yo que me dedico a la docencia, pues muchas veces los psiquiatras, los psicólogos a los que le doy clase, me dicen, vale, buenamente, pero esto yo luego, ¿cómo sé cuándo con el paciente damos con algo que es realmente importante, ¿no? Y entonces aquí hay una cosa interesante que es cuándo me emociono con algo, ¿no? Es decir, yo creo que, o sea, el autoconocimiento es algo primario, es algo intuitivo, ¿no? Es decir, o sea, yo porque estoy enamorado de mi novia y no estoy enamorado de otra chica. Pues bueno, puedo racionalizar la experiencia y puedo darte una serie de argumentos. De hecho, ella tiene muchas virtudes, salvo la de elegir bien novio, ¿no? Pero más allá de eso, es simplemente por algo interno, ¿no? Es porque cuando yo la veía, había algo dentro de mí que vibraba, y porque cuando yo pienso en que le pueda pasar algo malo, fíjate, lo hablo ahora y se me corta la voz, ¿no? Entonces yo diría que donde te emocionas hay una verdad profunda tuya, ¿no? Porque además ahí hay algo que no es fingido, que no es elegido, es algo emocional, es algo que simplemente ocurre. Entonces, atender las emociones suele ser una buena brújula interna que nos dice lo que tiene una trascendencia posible para nosotros, ¿no? Y además, esa es muy buena. Sí, además las tenemos anestesiadas a veces, ¿no? Sí. Las emociones. Yo lo veo pues en la evolución de niños, ¿no? Cuando eres de niños a adulto, cómo expresas todo, ¿no? Yo lo veo en los niños y luego te das cuenta de que todo es contención, ¿no? No hay que, cuidado, esto no, cuidado, esto tampoco, esto tal. Hay cosas que no son políticamente correctas o socialmente correctas. Y toda esa emoción, toda esa cosa tan pura se apaga y te vas domesticando, ¿no? Ese es el sentimiento. Totalmente, Raquel. O sea, hay una frase que digo en el libro que a mí me gusta mucho, que digo que el rechazo es el precio de la libertad, ¿no? Y ese es el problema, que como tenemos ese miedo inconsciente de lo que os explicaba antes de ser un animal de manada, ¿no? Como tenemos ese miedo a que nos rechacen, hay esa parte de nosotros que quiere gustar, ¿no? Y que quiere hacer lo correcto, que quiere hacer lo adecuado. Y al final, yo lógicamente creo que además hoy en día se critica demasiado la normatividad. Yo creo que la normatividad es necesaria, porque si no, no tendríamos unos referentes, ¿no? O sea, pues que haya una normatividad de vestir, y por eso yo no vengo aquí en calzoncillos y bata a ABC a la entrevista. O sea, que la normatividad es buena, pero sí que creo que tenemos que asumir, no es... La gente dice mucho como, ¡buah!, que te da igual lo que piensen de ti. Yo creo que eso es imposible, pero es que además creo que el acto de amor propio no es tan que te da igual, es que aunque te escueza el rechazo, decides pagar ese precio. Decides pagar ese precio por ser tú y por ser honesto. Y hoy en día, aparte de con este perfeccionismo que nos invade en las redes y en los anuncios, está habiendo también una especie como de neomoral victoriana con todo este tema de lo políticamente correcto, ¿no? Creo que todo el discurso identitario está llevando a que cada vez nos dé más miedo que decir y cada vez nos sintamos menos libres a la hora de poder expresar, ¿no? Y a la hora de poder decir cosas. Y creo que hay que asumir que si nunca queremos incomodar a nadie y si queremos gustar a todo el mundo, nunca vamos a ser realmente nosotros mismos, ¿no? Y en esa búsqueda de la autenticidad y esto de te estás jodiendo la vida, bueno, me doy cuenta, ¿no? Me estoy dando cuenta de que no, que tal. A veces el círculo cercano es el más difícil de enfrentar a la hora de decirle, mira, es que yo no quiero ascender más en el trabajo, me encanta lo que hago ahora, o al revés, quiero ir para atrás porque es que me encantaba dar clases, o ¿no? Como sí, o sea, estos conflictos son un poco... Esto que dices es súper interesante, ¿no? Yo creo que hay una historia que tenemos hoy en día, que es que somos esclavos del potencial. Yo creo que tener capacidades... es casi una putada, ¿sabes? Menos mal que yo soy un tío muy mediocre, ¿no? Porque esto es como si tú tienes un Ferrari y como el Ferrari puede ir a 250 kilómetros por hora, lo tienes que llevar a tú tienes que llevarla a esa velocidad, aunque claro. estés allí desquiciado y te apetezca ir lentico, viendo el paisaje, ¿no? Y tranquilo, ¿no? Sí, sí. Entonces es verdad, creo que el problema también mucho es que hemos interiorizado tanto esto que creemos que ayudar a la gente es espolearla, ¿no? Todo esto que dicen de... ayuda a sacar la mejor versión del otro, rodéate de gente que te haga mejorar y crecer como persona. Para empezar, qué convenido, ¿no? O sea, rodéate de gente porque le vas a sacar algo. No, rodéate de gente porque te quiera y porque te trate bonito, ¿no? Y creo que es importante también que nos demos cuenta de, oye, de cuándo sin querer, por ayudar al otro, porque es verdad que lo hacemos con buena intención, al final lo que estamos haciendo es darle caña. Lo que tendrías que hacer es que cómprate este libro y aprende a... ¿no? Estamos ahí como dando caña a meter todo el día, ¿no? Entonces, yo por eso en el libro reivindico un poco volver a la idea de la humanidad, ¿no? Volver a
al abrazo, volver al me importa lo que te pasa y dejar de ver a las personas como algo que solamente queremos su like o que solamente queremos lo que nos puede dar y empezar a verlo como un otro y como un fin y que se mueve algo dentro de nosotros en ese contacto, ¿no? con la otra persona. Y sí, lógicamente cuesta mucho más enseñarle la miseria a una... Por ejemplo, a mí me cae genial, ya lo sabéis que hemos hablado varias veces, pero lógicamente a mí me importa más que me rechace mi novia que vosotras. No lo entendemos. Como algo personal, ¿no? Y eso a veces puede llevar a que me dé más miedo enseñarle partes mías disfuncionales, partes que no quiero ni yo. O sea, porque todo esto de la aceptación no es el conformismo de que todo te da igual, es tienes esto, no te gusta, pero ámate a pesar de que no te guste, ¿no? A mí esto me costó mucho entenderlo, es decir, esto no va de ser invulnerable y que las cosas no te afecten, va de que a pesar de que no te gusten cosas de ti, decidas tratarte bien, ¿no? Entonces muchas veces nos da miedo enseñarle a la gente nuestra parte más disfuncional, como tú dices, eso, a nuestra gente más cercana, pero claro, es precisamente ese Ventura disfuncional el que más necesita aliento, el que más necesita cariño y el que más necesita un abrazo, ¿no? De hecho, da mucha calma cuando puedes ser tú, ¿no? Y puedes decir con todas tus rarezas y tus estupideces y si no, no eres tú. Eso claro, está claro. Un amigo mío dice que sabes que tienes una relación de verdad cuando te puedes tirar un pedo delante de tu novia, ¿no? Más allá de lo cutre del chiste, tiene una parte de verdad en el sentido de no jugar un papel, ¿no? De no fingir algo y de saber que vale con lo que eres, ¿no? Qué liberador y cuánta presión nos quita eso. Probablemente tenga que ver con ese agotamiento que arrastramos, ¿no? De la sociedad del cansancio, también llegar a casa y quitarte todas las... O no poder quitarte todas las armaduras y todas las caretas. Total, o sea, yo creo que además hay que entender que hay algo muy interesante, que es una cosa que dice Balzavic, que ha sido uno de los grandes estudiosos de la comunicación. Y él dice que hay dos tipos de comunicación, la que decimos y la que hacemos, ¿no? O sea, hay algo que comunicamos procedimentalmente con qué hacemos, ¿no? Y entonces, cuando ocultamos esa parte de nosotros, aparte de todo ese cansancio, hay una profunda invalidación, ¿no? Cada vez que yo escondo una parte de mí, soy yo el que me está diciendo, claro, Ventura, tapa esto, porque si lo vieran no te van a querer. Si lo vieran no vas a ser suficiente, ¿no? Y entonces, cada vez que yo escondo esa parte, estoy corroborando la hipótesis de que eso mío no vale y de que yo soy un ser indigno de amor, ¿no? En cambio, cada vez que me atrevo a ponerlo encima de la mesa y decir, oye, me da miedo no gustarte, pero esta es Ventura, ahí yo estoy abrazando esa parte y ahí yo le estoy diciendo a esa parte que tiene derecho a ser y que tiene derecho a estar, ¿no? Y yo creo que eso es muy potente, es lo que en psicoterapia llamamos una experiencia emocional correctora, es decir, en ese mensaje que me han mandado de que yo no valgo, yo le estoy corrigiendo y me estoy diciendo que valgo y más allá de tecnicismos, pues creo que es algo muy bonito y muy humano, ¿no? Y creo que el amor propio no va de saber, yo voy a encontrar el término autoestima, no va de saber lo que hay bueno en mí, sino ser capaz de tratarme de esa manera humana, cálida y respetuosa, ¿no? Raquel tomaba notas, pero ya has dejado hasta de tomar notas, porque es que hay que escucharlo otra vez y otra vez. Y aparte, algo maravilloso que tiene Ventura, y es que es cada frase, él dice, no, yo soy muy sencillo, yo tal... Has dicho pocos tacos para mi gusto. Sí, la verdad que oye, ¿no? yo que soy más vasto que la lencería esparto, hoy la verdad que... Pásanos, no sé, ¿te has puesto ahí la careta de caballero con nosotras tal vez? No, o sea, es verdad que yo luego tengo una parte muy, muy tierna. O sea, a la gente le sorprende, ¿no? Pero es verdad que cuando yo me enfado, es decir, cuando yo uso estos términos de eres un gilipollas contigo, de te estás tratando como una mierda, de que le follen al pensamiento positivo y todas estas lindezas que yo digo, lo hago desde una indignación sincera. Pero vuelvo a esta idea de amar es acoger y combatir. Es decir, yo es que me indigno de verdad. Cuando yo veo que un paciente mío se trata como el culo, cuando yo veo que un paciente mío se dice de todo menos bonito, cuando yo veo que un paciente mío, cuando ve su dolor le estorba en vez de conmoverle, pues mira, hay un momento en el que a los pacientes les coges cariño. Y cuando yo quiero a una persona y la tratan mal, pues a mí me toca los huevos, ¿no? Entonces, cuando yo veo que alguien se está haciendo daño, aunque sea a sí mismo, cuando yo veo que tratan mal a alguien por el que yo tengo un aprecio, eso a mí me indigna. Y entonces ahí es desde donde sale esa parte mía más ruda, más desagradable, pero es que no quiero ser neutral. Es decir, a mí incluso mi editora me lo comentó algunas veces, me dijo, oye, quizás rebajando un poco el tono el libro es más vendible o va a tener menos este escollo de
de las formas y tal, y yo decidí no hacerlo por autenticidad, pero también decidí hacerlo porque yo no quiero ser neutral ante el sufrimiento de la gente. O sea, a mí me gusta que me toquen los huevos, a mí me gusta que a veces yo acabo terapias con mis pacientes y se me salta una lágrima con ellos, y yo estoy en contra de esta figura del psicólogo neutral. Yo no quiero ser neutral ante el sufrimiento humano, porque además creo, volvemos a Balzavic, que si soy neutral ante tu sufrimiento, te estoy transmitiendo que no importa. Y creo que ver que a tu terapeuta le importa lo que te pasa, te mueve algo dentro de ti que dices, coño, pues si este tío se cabrea porque me hablo mal, quizá me estoy hablando mal, ¿no? O si esta persona llora por lo que me pasa, quizás que tengo derecho a estar mal, ¿no? Y a darme permiso. Entonces yo lo que reivindico es dejarnos de herramientas, dejarnos de técnicas, dejarnos de gilipolleces y volver a la humanidad, ¿no? Que creo que, por desgracia, en la sociedad del postureo y de que ya todo es técnico y el método no sé qué y el gurú de no sé cuánto, hemos perdido la humanidad que al final es la esencia humana, ¿no? Recojo el guante, unos apuntes para recordar algunas de las frases. Nos has hablado de que como psicólogo huyes del personaje. Te ha encantado que nos hayas hecho pensar con este debate que hemos tenido antes de grabar el podcast. Nos dices que hay cosas que tienen sentido en lo económico, pero no tienen sentido en lo personal, porque nos deshumaniza. Esa deshumanización está muy presente. Hazlo por ti, no por la presión social, nos invita, ¿no? Algo empezó como con la publicidad, cuando nos empezaron a vender esas necesidades emocionales muy conectadas al producto, y nos explicas que llega un momento en que es difícil sentirnos satisfechos con lo que somos. Continuamente nos crean esa sensación de que somos insuficientes, de que no somos bastantes. Pero bueno, esta insatisfacción permanente tiene mucho que ver con esta necesidad de gustar, que es sinónimo de supervivencia, nos explicas. No estar satisfecho, de todas formas, es totalmente disruptivo con la salud mental. Hay que cuidarse, hay que cambiar el tienes que por el yo elijo. Aceptar y quererse es ser honesto y pelear por nosotros. Eres defensor de la tristeza y la rabia. Dice, estamos matando a nuestro yo real por perseguir nuestras mejores versiones. Y cuando hablas del autoconocimiento nos dices que aceptar nuestras mierdas y nuestra oscuridad no implica tapar las fortalezas, sino aceptarnos en esencia, ¿no? Si no paras de enjuiciarte, difícilmente te vas a conocer. Dices, así que tratémonos con compasión, con todas nuestras versiones, ¿no? Queremos cambiar sin valorarnos. Primero, que te importes, que te valores, que te quieras. Y luego después pues nos acogemos y cerramos con esa frase que nos ha encantado. Amar es acoger y combatir. Bueno, pues dicho así, parece muy elegante todo. Así que nada, Raquel, Laura, muchas gracias por este rato y por este debate y bueno, un placer estar aquí. Muchas gracias, Buenaventura, por estar aquí otra vez, por hablar de este Te está jodiendo la vida y de tantas cosas que reescucharemos una y otra vez. Y hasta la próxima, bienestarios. Hasta la próxima. Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. ABC-Bienestar.